Y bueno, pues con el gusto de que podamos platicar de tu más reciente libro. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Ricardo. Muy bien, pues muy contento de poder platicar contigo y con tu auditorio. Y agradecido por la oportunidad que me das de poder hablar un poquito del libro. No, al contrario, muchas gracias por estar aquí, Jorge. Y bueno, pues a ver, Dolorosa y otros cuentos. Pues bueno, pues ya desde el título va anunciando un poco por dónde va. Pero platícanos un poco en primera instancia cómo surge este cuento, más bien este libro de cuentos, y cómo se van estructurando las secciones de este libro. Sí. Mira, como decía, ay, se me fue el autor en este momento, es un recuento de cuentos, Nacho Betancourt. Es un recuento de cuentos que he ido escribiendo a lo largo de mucho tiempo, que he ido trabajándolos mucho hasta que queda uno medianamente satisfecho. Eh, la verdad es un libro que me gusta mucho y también aprovecho para agradecer a Textofilia, que fue quien lo editó junto con el gobierno del estado de Veracruz. Te cuento, el libro está conformado por tres partes. La primera parte se llama De aquí y de ahora, y son cuentos susceptibles, en los cuales la trama, la acción es susceptible de suceder en estos tiempos y en cualquier lugar más o menos conocido. Son cuentos realistas eh, eh, y que abordan precisamente circunstancias que en este momento estamos o padeciendo, o viviendo, o incluso gozando. La segunda parte del libro se llama Distintos, Distantes, y en esta parte, si bien hay dos cuentos que se desarrollan a muy larga distancia temporal, eh, me parece que la principal diferencia con el primero es que están, digamos que llenos de, no llenos, pero tienen un matiz fantástico. Eh, Tienen ese tono y esa intención. Y finalmente, en la última parte, se llama Mínimos, son precisamente eso, son mini cuentos que publiqué en algún momento, algunos no, hay dos o tres que son inéditos, que publiqué en algún momento en distintas antologías. Y pues aquí, como tú sabes, la intención de los minicuentos es provocar una sorpresa normalmente al final del texto y ser lo más meticuloso y preciso en la elaboración, porque por su brevedad pues tienes que contar mucho con muy pocos, en muy pocas palabras. Oye, hacer este recuento de cuentos siempre es, digamos, surge una posibilidad de hacer una nueva lectura de tus propios textos, de poderlos quizás hasta corregir, hay esa tentación por meterle mano. ¿Lo hiciste, Jorge? Sí, sí, sin duda. Eh, de seleccionar incluso de un universo más grande que el que está editado, esta revisión te permite en la distancia, con un poco más de experiencia, con mucho más de lecturas, te permite quizá o corregir o modificar para que la intención que tienes con los cuentos, en este caso con los cuentos, sea mucho más efectiva. Entonces sí, están, digamos que más pulidos, más trabajados y reitero lo que decía al inicio, y me permitieron también hacer una selección. Oye, y a ver, ahora cuéntanos como un poco el secreto, ¿no? Afortunadamente las entrevistas te permiten esta posibilidad. Esta primera parte que tú comentas, que es más bien un aspecto realista, temas sociales, con lo que tiene que ver con México, responde también a un momento en tu vida, responde también a un momento en donde estabas observando estos fenómenos o estos hechos en nuestro país. Cuéntanos de qué años, a qué años te refieres, en qué estabas en ese momento, Jorge. Bueno, mira, en la primera sección de esta pequeña antología
de cuentos, yo creo que se produjeron no es cierto, entre 2014, 15 y 2021, 22 más o menos. Y ahora, aclaro también que hay un cuento, por ejemplo, hay un cuento que se llama Bruma, que si me permites te voy a leer solo los 3 primeros renglones más o menos. Venga. Porque no sucede en México. Dice así: zarpamos un 21 de marzo, viajábamos 3 en el velero, Otto y Ana, mis padres, y yo, Daniel. Hice todo lo posible por no venir, pero cuando me percaté que aún sin mí ellos saldrían a navegar, me vi obligado a acompañarlos, aunque no soy de mucha ayuda. Mi madre tiene 70 años, mi padre 81, yo 27 y estoy ciego. Y lo que sucede después en esa travesía, no voy a contar el final, pero voy a contar lo del medio. El padre se muere y se queda el hijo ciego con la mamá anciana en medio del mar. Entonces, bueno, verás, no es necesariamente en este caso una temática social, sino más bien es como inmiscuirte mucho en las reacciones humanas, en lo que tenemos adentro en momentos límite, ¿no? En momentos de crisis. ¿Qué es lo que hacemos y cómo reaccionamos? Qué maravilla. Por ahí va. Oye, entonces este libro puede funcionar muy bien, Jorge, como una especie de panorámica de tu obra en general, ¿no? Que son los aspectos que tú has abordado en distintos libros, ¿no? Sí, esta novela que Sergio González Rodríguez consideró como de las mejores del año, Mirar al mar, creo que es el título. También tiene esa posibilidad, ¿no? Esa perspectiva del realismo, pero también en el cuento, sobre todo, has visitado lo fantástico, lo mínimo. Es decir, para un lector que no te conozca, esta es una magnífica forma de entrarle a tu obra. Así es. Fíjate que me parece muy acertada esta observación que haces, porque en realidad, Ricardo, este libro marca, siento, o lo he pensado en repetidas ocasiones, como una primera parte de mi obra, y todo lo que estoy escribiendo ahora ya obedece a otros momentos, tanto de mi vida como de mi temática de creación, etcétera. Me parece, y lo intenté, un resumen de lo que pienso y lo que puedo hacer, en este caso con el cuento. Maravilloso, pues es también un cierre de ciclo creativo, y qué bueno que se da ese cierre de ciclo creativo con un libro como este, Jorge. Oye, cuéntanos, tenemos un par de minutos, ¿en qué andas allá en Madrid, en España? ¿Qué se está organizando? ¿Qué nos puedes platicar? Mira, como me hacías favor de mencionar al principio, tengo ya 1 año y medio aquí en Madrid, en la Embajada de México. Aquí en España tiene, te cuento rápido, entre más o menos las casi 100 embajadas que tiene México en el mundo, 15 de ellas tienen un instituto cultural, físicamente un lugar en donde se hacen cuestiones culturales. España es uno de esos 15 y tiene y es muy importante el instituto que está aquí en la embajada. Precisamente hoy estamos quitando una exposición y la próxima semana inauguramos otra. Hoy por la tarde, a las 7 de la noche o de la tarde, aquí le dicen así en Madrid, viene un doctor en literatura a dar una conferencia sobre escritoras mexicanas. Entonces, lo que hago es dirigir el instituto, y respecto a hacer el agregado cultural de México en España, pues participar en muchas actividades a lo largo y ancho de España, representando a México. Y una de mis principales labores es presentar precisamente lo que México tiene de bueno, que es muchísimo, desde el arte y la cultura y de sus creadores. Maravilloso, Jorge. Pues felicidades por el libro, felicidades por tu trabajo que estás desarrollando allá en Madrid.